Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Café Diario desde los talleres de Diario El Divisadero, como siempre, junto a un grato café que nos provee Sello Natural Coyhaique. Hoy nos acompaña el gerente de la empresa eléctrica de Aysén, Leonardo Morán Aldana, con quien vamos a abordar un tema que se viene pero muy pronto y que es la ampliación del parque eólico Alto Baguales. Usted lo conoce, se le llama de muchas formas, las antenas, los molinos, en fin, la gente institucionaliza distintos nombres, pero formalmente es el parque eólico Alto Baguales que va a crecer y por supuesto a generar mayor cantidad de energía. Una transformación digo que tiene que ver también con tecnología, porque van a ser aerogeneradores de última generación. En fin, todos los detalles los va a explicar Leonardo. Nosotros vamos a ir en el paso a paso conociendo más detalladamente lo que es este proyecto que ya entiendo pasó una de las etapas que es lo concerniente al tema ambiental. Cuéntanos, buenos días, Leonardo Morán, ¿cómo va eso? Porque ustedes ya lo han anunciado públicamente, lo hicieron también con el Ceremi de Energía, que eso por lo menos ya está caminando. Buen día. Así es, Hugo, muy buen día. Efectivamente, el proyecto hace pocas semanas obtuvo su aprobación de la RCA, la Resolución de Calificación Ambiental. Pero el proyecto en rigor ya viene hace años en el sistema de evaluación ambiental avanzando y tramitándose, ¿ok? Ahora, un poco de contexto, sí. Lo primero, recordar que nosotros tenemos sistemas eléctricos que son aislados y tenemos dos tipos. Sistemas medianos, que son los más grandes, y los pequeñitos, que son completamente aislados, pero ambos están completamente aislados del resto del país. El sistema más grande que tenemos en la región es el sistema mediano de Aysén, que va por el lado norte, más o menos desde Mañiguales, el Picaflor, hasta el lado sur, Cerro Castillo, Ibáñez, y por el lado poniente, Puerto Chacabuco, y por el oriente hasta Coyhaique Alto. Todo eso está unido eléctricamente, ¿ok? Y a ese sistema eléctrico hay conectadas varias centrales, ¿ya? Principalmente centrales con energía renovable. Monreal, Lago Atravesado, el Parque Fotovoltaico El Blanco, la central Aysén. Y ahí también está el Parque Eólico Alto Baguales que, como tú te recordarás, se inauguró el año 2001. La base de la generación de estos sistemas es la energía renovable, ¿ya? Pero además tienen el sistema de respaldo y de complemento que es el diésel, ¿ok? Cuando empieza a aumentar la demanda, cuando se empiezan a conectar más servicios o se empieza a producir el recambio, por ejemplo, a calefacción, como es algo que ya está ocurriendo y está ocurriendo de manera más rápido de lo que las personas a veces pueden visualizar, la demanda empieza a aumentar, hay más consumos y eso temporalmente se abastece con diésel, ¿ok? Ahora, no es sostenible en el tiempo aumentar completamente para abastecer todo eso con diésel, sino que eso se hace de manera temporal. Pero luego la Comisión Nacional de Energía, que es quien regula y quien planifica el crecimiento de estos sistemas, lo que mira y dice, ok, como está aumentando la demanda, tenemos que y se estaba abasteciendo temporalmente con diésel, tenemos que volver a incorporar energía renovable no convencional. Y se postulan proyectos al plan de expansión del sistema eléctrico. Y la comisión lo que hace es que ve todos los proyectos que se postulan y determina cuáles son los más eficientes, cuáles son los más económicos para el sistema y por lo tanto les da un ok y los deja dentro del plan de expansión. Dentro de ese plan de expansión, que es el que está en curso incluso en este momento en el proceso tarifario, para el proceso tarifario 22 al 26, uno de los proyectos que quedó es el Parque Eólico Alto Baguales, la ampliación del Parque Eólico Alto Baguales, que como te decía, partió en el año 2001 con 3 torres de 660 kilowatts, creció en el 2017 con 2 torres más de 900 kilos más o menos. Después las torres del año 2001 quedaron fuera de servicio y ahora la idea es hacerlo crecer, instalando 8 torres nuevas, ¿ya? 2 que reemplazan a las 3 originales, más las 2 del 2017, más 6. Por lo tanto, el parque va a llegar a 10 y va a pasar de 1,8 megawatts que tiene hoy día, debería llegar a alrededor de 32, poquito más de 32 megawatts. Eso prácticamente significa duplicar la capacidad de energía renovable de nuestro sistema mediano de Aysén. Perfecto. Y tú me contabas hace algunos días también en una actividad que realizamos con prensa
que esto viene aparejado de una nueva tecnología acumuladora de energía distinto a lo que tiene hoy día la central eólica que todos conocemos. Hay ahí también una apuesta por innovación, ¿no? Así es. Ese es un tremendo punto que tú planteas, porque no es un parque eólico tradicional que solo tiene los aerogeneradores, sino que además tiene, como tú decías, un banco de baterías. A ver, ¿cuál es la gran complicación que tiene la energía renovable? O una de las complicaciones, tiene muchas bondades, por supuesto, pero una de las cosas complejas que tiene es que la energía renovable, tú no tienes, ¿cómo la almacenas? Entonces, tú puedes tener energía en el día, puedes tener sol, pero ¿cómo lo haces en la noche, cuando no tienes sol? Hay momentos en que tenemos viento, pero hay momentos en que no tenemos viento. De hecho, técnicamente, por eso, por ejemplo, un parque eólico de 33 megas o de 32 megas como este, no se podría incorporar completamente al sistema. ¿Por qué? Porque es energía variable. Entonces tú no puedes tener, por así decirlo, imagínate que tuviésemos toda la ciudad de Coyhaique con un parque eólico, sin batería, un parque eólico tradicional. Y viene una ráfaga de viento. Claro, para el viento. Exacto, y desconecta ese parque eólico y nos quedamos sin energía. Por eso, técnicamente, un parque eólico, por ejemplo, no puede estar abasteciendo completamente a la ciudad. O tampoco puede ser, por ejemplo, un parque solar, por lo mismo. Porque imagínate, viene una nube y nos quedaríamos sin energía. Entonces, lo que se hace hoy día es que, junto con el parque eólico, se instala un banco de baterías. Por lo tanto, ese banco de baterías es algo que se llama técnicamente potencia firme. Entonces, tú tienes la energía del viento, la capturas y la vas incorporando a esas baterías. Y esas baterías son finalmente tu potencia firme y además eso permite incluso, por ejemplo, tú podrías almacenar energía en el día y en la noche cuando la demanda aumenta, que hoy día, cuando la demanda aumenta en la noche, tenemos que colocar diésel para poder pasar ese pic de demanda. Lo podrías hacer en el futuro con las baterías. Acumulas la energía en el día y en la noche, a la hora peak, colocas las baterías y evitas, por ejemplo, tener petróleo. Por eso este proyecto es tremendamente importante y potente para la región, porque además, ¿qué es lo que va a ocurrir, Hugo? Que si nosotros no incorporamos luego energía renovable barata al sistema, como la demanda ha ido aumentando, ha sido necesario incorporar más diésel y además el precio del diésel los últimos 2 años ha subido demasiado, eso tarde o temprano se va a tener que tomar e incorporar a la tarifa. Y por lo tanto esos precios altos del diésel se van a tener que incorporar a la tarifa residencial o a la tarifa del sistema. Entonces, para que eso no ocurra, es necesario incorporar rápido energía renovable que tiene obviamente un menor costo. Tú hablas de esta diversificación que sin duda uno la aprecia en las centrales hídricas, eólicas, en la solar. Con la ampliación de Alto Baguales, ustedes van a pasar predominantemente a tener lugar número 1 de generación la energía eólica, ¿no? Esa va a ser, digamos, la principal matriz de todo el abanico que ustedes van a ofrecer de aquí a un par de años cuando estén en régimen. Así es, mira, yo siempre trato de hablar más de porcentajes grandes. De hecho, siempre hay un mito en la región que aquí se genera con puro diésel, un mito histórico, cosa que no es así. De hecho, la base del sistema, de nuestro sistema, siempre ha sido la generación renovable. De hecho, éramos por lejos el sistema más limpio que había en el país. Había años, me acuerdo hace 5 o 6 años atrás, había años incluso donde en un buen año de energía renovable, o sea, en un buen año de viento, en un buen año de agua, llegamos casi al 90% de la generación del sistema eléctrico con energía renovable. Sí. ¿Pero qué pasó? La demanda empezó a aumentar, el recambio, por ejemplo, a calefacción se empezó a implementar y por lo tanto empezaron a aumentar los niveles de demanda y por lo tanto, recuerda que esto temporalmente se suple con diésel, ¿ya? Por lo tanto, ahora es necesario volver a incorporar energía renovable para poder volver a aquellos porcentajes y poder volver a tener ese sistema limpio que teníamos, donde en un buen año, como te digo, el 60, 70, 80, hasta 90% era con energía renovable. Hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos más o menos, hacia grandes rasgos, 50 y 50. 50 con diésel, 50 con energía renovable. Entonces tenemos que recuperar nuevamente esos porcentajes de generación con energía limpia. Y la base para eso en los próximos años es el crecimiento del parque eólico Alto Baguales. Perfecto. Interesante. Además que todo esto tiene que ver un poco con lo que el país está apostando, la descarbonización, prácticamente acorralar a los combustibles fósiles, que es un poco también la idea de ir
no dependiendo tanto del diésel, si dimensionamos cuánto se puede ahorrar en diésel para poner en proyección lo que ustedes están haciendo, estamos hablando de millones de litros, me imagino, de diésel que no van a usar porque vamos a tener esta generación eólica, ¿no? Así es. En un mal año, del punto de vista de energía renovable, el sistema puede llegar a tener más de 20 millones de litros de diésel, ¿ya? Por lo tanto, nosotros apostamos a que si incorporamos el parque eólico Alto Baguales, en un buen año podríamos reducir 18 millones, 20 millones, 22 millones, 23 millones de litros de combustible. Y obviamente eso es un pequeño granito de arena en el contexto mundial, pero sí un granito de arena, como tú decías, en poder descarbonizar la matriz, limpiar la matriz, bajar emisiones, porque eso aporta obviamente también a un problema global, que es el calentamiento global. Pero eso es uno de los beneficios. El otro es que te permite estabilizar las tarifas, porque si no, recuerda que lo que va a ser necesario hacer es traspasar los precios del diésel a la tarifa, y eso obviamente tampoco lo queremos. Perfecto. Estamos con Leonardo Morán Aldana, el gerente de la empresa eléctrica de Aysén, conversando en este Café Diario sobre el proyecto de ampliación, de crecimiento de la central eólica o parque eólico Alto Baguales. Te quiero llevar a un tema más real porque anda circulando información respecto a cómo se van a traer los molinos, las torres que los van a sustentar. Ustedes, también lo explicaste hace un par de semanas en esta reunión, tienen preparado un plan logístico y de contingencia que involucra una tremenda madeja de servicios que se tienen que poner a disposición de que esto funcione. Cuéntanos de eso, por dónde llegan estos molinos, cómo se instalan, qué va a pasar en el camino, que son muchas cosas que se están diciendo. Entiendo que lo van a hacer en la época de verano, cuando se puede construir y trabajar mejor. Vamos a ese tema también. Un muy buen punto, y además es como bien anecdótico, aunque hay que aprender de eso, porque parecía que a medida que pasaba el tiempo, parecía que más crecían las aspas, parece que se estaban colocando aspas más grandes a medida que pasaba el tiempo, cosa que no es así. Pero a ver, primero, como este proyecto ingresó al sistema de evaluación ambiental, como te decía, ingresó en el año 2021. En el sistema de evaluación ambiental, no solo el SEA como tal, sino que el SEA además coordina que todos los servicios involucrados tienen que revisar el proyecto, observar, hacer comentarios, cuestionar el proyecto y asegurar que efectivamente está bien diseñado para que sea bien implementado. Entonces, durante todo ese trayecto, el proyecto surgió modificaciones, producto de las revisiones de los servicios o incluso de observaciones ciudadanas, ¿ya? Y se llegó finalmente al proyecto que está ahora aprobado a que, dentro de las grandes preocupaciones que tú comentabas, una era si efectivamente el largo de las palas iba a poder ser trasladado por la ruta. Y la verdad es que ahí lo que ocurrió es que originalmente había unas palas más grandes, pero luego se hizo una ingeniería, se hizo una topografía desde el puerto hasta Alto Baguales. Entonces se hizo al revés, se dijo, ¿qué es lo que se puede pasar por esta ruta de manera segura? Se hizo una topografía, la topografía determinó cuánto era lo que se podía dejar en el puerto y después, considerando lo que está en la ruta, lo que existe, sin dañarlo, sin cortar árboles, sin dinamitar, sin generar daño en la ruta escénica, qué es lo que se puede trasladar. Y con esa topografía se llegó a determinar que lo máximo que se puede trasladar en un solo largo es aprox 46, 47 metros, por lo tanto, el diseño de las aspas quedó en 44,5 metros. Para calzarlo ahí. Para que efectivamente tener la total seguridad que eso puede ser trasladado por la ruta y puede pasar por las zonas más complejas, por las curvas más complejas, que en este caso la curva del Correntoso es la más compleja de todas. ¿Ok? Eso es el punto de vista del diseño para el traslado. Por lo tanto, tenemos la seguridad que las aspas y los cuerpos de las torres pueden llegar al puerto, pueden desembarcar de forma segura y pueden moverse de forma segura por toda la ruta. Segundo punto de preocupación. ¿Este movimiento va a generar algún inconveniente con el turismo, con la llegada de cruceros o con el movimiento en la ruta? Y ahí, si uno mira, por ejemplo, en la RCA, para cuándo está
planificado el traslado de esta carga pesada y está hecho precisamente en la temporada fuera de la temporada alta de crucero. Me acuerdo que la primera fecha que está programada, si todo resulta y el proyecto avanza bien, está programada como para abril, mayo del próximo año. Supone que la última recalada va a ser debería ser en marzo o a lo más en abril, ¿ya? Por lo tanto, ese es otro punto que también nos hemos preocupado que quede bien abordado, que el periodo de traslado de la carga pesada sea fuera de la época alta, peak del turismo. Pero además, la RCA, que salió aprobada, tiene algunas observaciones, producto de esto mismo que te decía, que los servicios revisan, validan, y además se aprobó con algunas exigencias, con algunas condiciones. Por ejemplo, una de ellas es, si la carga, primero, la carga solo puede ser transportada 3 días a la semana, en la tarde, creo que es entre las 13 y las 18 horas. Pero si la carga tiene un ancho mayor a 3 metros, tiene que ser transportada solo en la noche, desde las 21 hasta las 6 de la mañana y 3 días a la semana. Por lo tanto, queda fuera del horario peak. Hay un límite máximo en cuanto se puede demorar la carga desde Puerto Chacabuco hasta Alto Baguales, que si no me equivoco es creo que 6 horas. Y también hay un tiempo máximo de espera. ¿Por qué? Porque hay determinados 5 puntos de detención. O sea, quiere decir, por ejemplo, va a salir un convoy que no puede ser de más de 3 camiones desde Puerto Chacabuco y tiene 5 puntos oficiales más 2 auxiliares de detención. Eso quiere decir que sale el convoy con máximo 3 camiones, se mueve y llega al primer punto de detención. Como para decirlo en simple, se orilla en el camino, deja pasar los vehículos, ¿cierto? Y de ahí retoma y vuelve y para en el segundo punto, deja pasar los vehículos. ¿Te fijas? Entonces, pero porque por el ancho, mientras él circula, no hay flujo en contra, digamos. No hay flujo en ambos sentidos, pero en uno de los sentidos sí podría haber. Pero lo que hace para eso están estas estaciones. Claro, se estaciona y así deja pasar los vehículos y por lo tanto, ¿qué es lo que estimamos? Que la cola no podría ser más allá de 20, 22, 23 minutos y no puede ser máximo más allá de 40. Entonces el tiempo de traslado de total no puede ser más de 6 horas y el tiempo de espera de las personas que se encuentren justo ese día o esa noche con el traslado del convoy no puede ser más de 40 minutos y debería ser alrededor de 20, 22 minutos. De esa forma está abordado el traslado de forma segura y además obviamente tiene que ser en camiones que son articulados, ¿no? Especiales y articulados, que tienen giros independientes. No es como el camión tradicional, ¿cierto? Que uno, cuando dice, mira, voy metiendo la curva, ábrete para poder pasar bien la curva. No, acá son camiones que efectivamente tienen giros independientes en las ruedas para asegurar precisamente que el problema no sea la curva, sino que sea el largo máximo que ya está determinado que puede pasar por cada una de las curvas. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de los casos más extremos. El camión, el largo máximo que vamos a tener en el camión, en el máximo, creo que son 50 metros, va a tener casi 100 ruedas, porque además no solo tiene que estar preparado para las curvas, sino que además tiene que estar preparado para el peso por los puentes. Y ahí también hay un estudio que se hizo para poder determinar cuánto era para no colapsar los puentes, la carga máxima que se podía pasar por los puentes de manera segura. Y créeme que para mí también fue un aprendizaje, porque yo no soy técnico especialista, pero hay equipos de especialistas que lo determinan, entonces también les pedí, explíquenme cómo vamos a pasar cargas, no sé, de 70, 80 toneladas o 100 toneladas o 120 toneladas por un puente, que se supone que no pueden pasar camiones de 32 el máximo, de 32 toneladas. Pero me hacían una explicación que la encontré genial porque me ayudó a aprender también. Porque me decían, por ejemplo, el puente Dun, ¿cuánto largo tiene? Más de 100 metros. Sí. Entonces me decía Leonardo, lo que ocurre es que efectivamente un camión no puede ser más de ese tonelaje, pero tú tienes que entender que el diseño del puente está hecho para mucho más. Yo decía, ¿pero cómo? Piensa, me decía, que si el puente tiene más de 100 metros, analízanos un caso extremo, me decía. Supón que vienen 3 camiones de ida y 3 camiones de vuelta, camiones normales, por ejemplo, con combustible, me decía, que no sé, pesarán 40 toneladas. Y están los 3 arriba del puente. ¿Cuánto está soportando el puente? Ah, claro, yo decía, 3 por 4, 12, o sea, 240 toneladas. Sí, pues me decía. Y eso es un caso ni siquiera el más extremo. Entonces me decían, eso es realmente lo que soporta el puente. Claro, me decía, soporta mucho más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Primero que obviamente cuando pasen las aspas y pasen las secciones de la torre, no puede pasar ningún otro vehículo. Claro. Y lo otro que tienes que hacer es colocar un camión que efectivamente todo ese peso lo distribuya en todas las ruedas. Entonces decía, ok, o sea, si pueden haber 240 toneladas arriba del puente, obviamente se pueden pasar 150, pero de manera exclusiva y de una forma normada y reglada que permita poder hacer eso. Ahí lo entendí. Y ahora, si alguien quiere verificar eso, porque alguien podría decir, hay personas que son muy técnicas también y podrían querer verificar eso, si está bien. Es información pública eso. Es información pública. Está en las adendas y está en la RCA aprobada en la página del Sistema de Evaluación Ambiental. Leonardo, nos quedan 2 minutos. Todo esto también tiene un motivo y un objetivo final que es robustecer la generación, pero también llegar al cliente final, a la gente que tiene suministro eléctrico en la casa, de una manera distinta, generando con eólica, pero también con un suministro permanente, constante, de mejor calidad. ¿Cuál es el mensaje, la reflexión final para ellos, para los clientes, para quienes de repente se resisten a estos proyectos, a estos crecimientos, pero que en definitiva dependen, igual que uno, como acá que está lleno de iluminación? ¿Cuál es lo que te gustaría compartir con las personas que están expectantes respecto a lo que va a ser este proyecto de ampliación de Alto Baguales en estos 2 últimos minutos de conversación? Ya. Yo creo que este proyecto, desde el punto de vista de la comunidad, tiene 2 grandes beneficios que son tremendamente importantes para un sistema pequeño como el nuestro. El primero es que, yo ya lo comenté, que da estabilidad a las tarifas. Si nosotros no incorporamos energía renovable de menor precio, lo que va a ser necesario es transferir el costo de la generación actual, que es la mitad con diésel, va a ser necesario transferirlo a las tarifas. Eso significa que el precio va a subir, sobre todo por el aumento que ha tenido el diésel. Por lo tanto, esto nos da estabilidad en las tarifas y sobre todo nos va a dar estabilidad en el proceso siguiente. Hoy día estamos en el proceso de determinación de tarifas del 22 al 26. En el proceso siguiente debería notarse una baja en las tarifas producto de la implementación de este sistema. Pero lo segundo es que este parque eólico con las baterías va a ayudar a la estabilidad del sistema. Nuestro sistema, como es pequeño, cualquier problema que existe en la red, cuando hay una falla, cuando hay un daño, un accidente, por ejemplo un choque a poste, nuestro sistema se ve rápidamente afectado y opera un sistema que técnico, pero si alguien lo quiere googlear lo puede hacer, que se llama EDAC, Esquema de Desconexión Automática de Cargas. ¿Por qué? Porque cuando hay una falla, por ejemplo, chocan un poste, el sistema tiene un parámetro que se llama frecuencia. Y como estos son sistemas pequeñitos, la frecuencia, y además con muchas centrales pequeñas, la frecuencia varía de inmediato. Y el sistema de protección, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Corta la energía de varios sectores de la ciudad. ¿Para qué? Para que el sistema se mantenga estable y no tengamos un blackout. 20 minutos después, 25 minutos después, cuando el sistema se estabiliza, nuevamente sus clientes se vuelven a conectar. Y por eso, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, en el último año, los últimos 2 años, hemos tenido varios cortes en la ciudad, pero que son cortes breves, de 20 minutos, de 15 minutos, distintos sectores. Y quien más lo nota es Puerto Aysén, porque de hecho Puerto Aysén está en este caso, tiene uno de los primeros escalones frente a este sistema. Entonces lo que va a hacer este banco de baterías es que va a ser un sistema más robusto, que le va a dar mayor estabilidad. Por lo tanto, frente a un mismo problema, como por ejemplo un choque a poste, la frecuencia ya no se va a desestabilizar tanto. Y por lo tanto, este sistema de seguridad que corta la energía a ciertos sectores y después la volvemos a dar cuando el sistema se estabiliza, ya no va a ser tan frágil. Y ese sí que es un tremendo, tremendo beneficio para la comunidad, para la continuidad del suministro y para la estabilidad del suministro en toda época, pero especialmente en invierno, porque recuerda que, como te comentaba, hay muchas personas que se están cambiando a climatización eléctrica, que al final termina siendo más barata y más limpia, pero claramente necesitan tener estabilidad en el suministro para que ese cambio pueda tener mayor confiabilidad. Bien, pues súper claro, recordándoles a ustedes que en este café diario lo disfrutamos y lo compartimos con el café de sello natural Coyhaique, que hoy junto al gerente de la Aysén, Leonardo Morán Aldana, tuvo como epicentro el poder conocer más en profundidad el proyecto de ampliación del Parque Eólico Alto Baguales, ubicado aquí camino a Puerto Aysén. Gracias, Leonardo, ojalá que siga funcionando todo bien
y seguramente en los hitos que vienen, que es cuando lleguen las aspas, cuando lleguen los molinos, cuando los trasladen, ahí estaremos seguramente siguiendo periodísticamente esos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y efectivamente eso va a ser un hito noticioso en la región. Sí. Bien, pues, que estés muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Nos vamos hasta cualquier momento con un nuevo invitado o invitada aquí en nuestro Café Diario. Hasta pronto.